El ventilador del techo giraba perezosamente, distribuyendo el aire sofocante por la pequeña sala del cuartel de la Guardia Civil de Valdeolmos, un municipio de 20.000 habitantes en el interior de Madrid. El inspector Javier Moreno, 53 años, canas en las sienes y profundas ojeras de quien ha pasado muchas noches en vela, observaba al hombre sentado frente a él con una mezcla de incredulidad e irritación. «Señor Fuentes, ¿entiende lo que está haciendo? Está confesando el asesinato de Sergio Domínguez, el mismo hombre que fue absuelto en el juicio por el asesinato de su hija hace exactamente un año». El hombre, al otro lado de la mesa, Miguel Ángel Fuentes, 57 años, permanecía impasible, las manos cruzadas sobre la desgastada mesa de formica. «Sí, inspector, estoy confesando. Sergio Domínguez confesó en esta misma sala que mató a mi Laura. Ustedes no hicieron nada. Ahora estoy confesando que le maté. Quiero ver qué van a hacer conmigo». El cuartel de la Guardia Civil de Valdeolmos ocupaba una antigua casa señorial adaptada, con paredes descascarilladas e instalación eléctrica expuesta. En el verano madrileño, la temperatura dentro del edificio podía fácilmente superar los 35 grados, lo que hacía que el aire fuera aún más pesado durante las confesiones y declaraciones. Aquella tarde de julio, el calor parecía amplificar la tensión que flotaba en la pequeña sala de interrogatorios. El secretario Diego Hernández, 28 años, tecleaba cada palabra dicha, el ruido de las teclas casi ahogado por el zumbido constante del ventilador. Ocasionalmente lanzaba miradas nerviosas al inspector, como esperando alguna orientación sobre cómo proceder ante aquel caso inusual. «Señor Fuentes», continuó el inspector Moreno, ajustándose las gafas de lectura sobre la nariz, «está diciendo que mató a Sergio Domínguez como venganza por la muerte de su hija, Laura Fuentes, incluso después de que fuera absuelto por el tribunal del jurado». «No estoy diciendo que le maté como venganza, inspector», respondió Miguel Ángel con una calma desconcertante. «Estoy diciendo que hice justicia donde el Estado falló. Ustedes escucharon su confesión en esta misma sala hace 1 año y 3 meses. Él confesó que mató a mi hija. Después, en el tribunal, la confesión fue anulada por alguna tecnicidad jurídica y él salió riendo del juzgado. Si estás viendo este video, dale a like, suscríbete al canal y comenta desde qué provincia o comunidad autónoma estás siguiendo este impactante caso que conmocionó el interior de Madrid. El caso de Laura Fuentes había dominado los titulares locales durante meses, una rareza para el tranquilo Valdeolmos, donde la página de sucesos generalmente se limitaba a hurtos menores y peleas de bar. La joven de 24 años, recién graduada en enfermería, había desaparecido tras salir de un turno en el hospital universitario. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, parcialmente enterrado a orillas del río Jarama, que atravesaba el municipio. La investigación apuntó rápidamente hacia Sergio Domínguez, 32 años, exnovio de Laura. Testigos confirmaron que habían terminado una relación turbulenta de 2 años, algunas semanas antes del crimen. La noche de la desaparición fueron vistos discutiendo acaloradamente en el aparcamiento del hospital. Cuando los investigadores encontraron el móvil de la víctima escondido en la casa de Domínguez, este fue llevado al cuartel y tras horas de interrogatorio confesó el crimen. Dijo que había esperado a Laura en el aparcamiento, le había ofrecido llevarla. La había conducido a una zona aislada y tras una discusión sobre la ruptura, la estranguló en un arrebato de ira. La confesión fue grabada y anexada al expediente. El caso parecía resuelto, hasta que, en el juicio, el abogado defensor consiguió anular la confesión, alegando que su cliente había sido coaccionado y no estaba acompañado por un abogado durante el interrogatorio. Sin la confesión, y con pruebas circunstanciales consideradas insuficientes por el jurado, Sergio Domínguez fue absuelto por falta de pruebas.
Yo estaba allí, continuó Miguel Ángel, la voz ahora ligeramente temblorosa, a pesar de su aparente calma exterior. Sentado en aquel tribunal, escuchando a aquel abogado caro que contrató su familia, hablando sobre tecnicidades y debido proceso legal. Y después vi al asesino de mi hija salir libre, sonriendo, mientras yo volvía a casa para mirar su habitación vacía, para sostener la ropa que aún tiene su olor. El inspector Moreno suspiró pesadamente. Él también recordaba bien aquel juicio. La frustración de ver un caso que consideraba sólido ser desmantelado por cuestiones procedimentales, la sensación de impotencia, la mirada devastada de los padres de la víctima. Y entonces decidió hacer justicia por su propia mano. ¿Es eso? No en aquel momento, no, respondió Miguel Ángel. Intenté seguir adelante. Juro que lo intenté. Mi esposa, Carmen, entró en una depresión profunda. Empezó a tomar medicamentos para dormir, para la ansiedad. Vendimos la casa porque ella no soportaba pasar por delante de la habitación de Laura. Nos mudamos a un pequeño apartamento, al otro lado del pueblo. Volví a dar clases de matemáticas en el instituto público. Intentamos empezar de nuevo. ¿Qué cambió entonces? Miguel Ángel desvió la mirada hacia la ventana del cuartel, que daba a la plaza mayor de Valdeolmos. Fuera, la vida seguía su curso normal. Vendedores de helados, niños regresando de la escuela, ancianos a la sombra de los árboles. Hace 3 semanas lo vi, Sergio Domínguez. Estaba en el bar El Rincón, cerca de la estación de autobuses, bebiendo, riendo alto con sus amigos. Uno de ellos dijo algo sobre librarse de la acusación, y él respondió: «El sistema es tonto, compadre. Confiesa, y luego te desdices que todo está bien». Todos se rieron. Me quedé observando desde lejos, sintiendo que mi sangre hervía. El inspector Moreno hizo una señal al secretario para que dejara de teclear momentáneamente. Miró directamente a los ojos de Miguel Ángel. «Señor Fuentes, ¿es consciente de que está confesando un homicidio premeditado? Esto es muy grave. Aunque existan circunstancias atenuantes, se enfrentará a una pena severa. Lo sé, inspector, no soy ignorante. Soy profesor desde hace 30 años. Enseño a los jóvenes sobre ética, sobre respetar las leyes, sobre el contrato social. Sé exactamente lo que estoy haciendo y lo que va a pasar conmigo». El secretario Diego Hernández volvió a teclear, mientras el inspector ajustaba la grabación de audio que registraba la confesión. Por un momento, solo el sonido del ventilador y de las teclas llenó la sala. «Cuénteme qué pasó después de ver a Sergio Domínguez en el bar», pidió finalmente el inspector. Miguel Ángel se acomodó en la silla, como un profesor a punto de explicar una lección particularmente importante. Lo seguí. No aquel día. Empecé a observar su rutina. Descubrí que ahora trabajaba como seguridad en una discoteca cerca de la autovía. Salía a las 5 de la mañana, cuando el local cerraba, y caminaba cerca de 1 kilómetro hasta su casa, cerca del campo de fútbol municipal. El camino pasaba por una zona aislada, cerca del antiguo matadero. Planeó todo entonces. Sí. Compré un arma a través de un contacto que me pasó un exalumno, una pistola calibre 38 usada. En la madrugada de ayer lo esperé en el camino. Estaba oscuro, no había nadie cerca. Cuando pasó, salí de detrás de un árbol. Me reconoció inmediatamente. Miguel Ángel hizo una pausa, como si estuviera reviviendo la escena en su mente. No pareció sorprendido. Solo dijo: «El padre de la enfermera». No su nombre, no Laura, solo la enfermera, como si fuera nada. Le pregunté si se arrepentía. Se rió y dijo que solo se arrepentía de haber confesado. Fue cuando disparé, 2 veces en el pecho. El inspector Moreno hizo algunas anotaciones más en su blog. ¿Y qué hizo después? Nada especial. Volví a casa, me duché, tomé café con mi esposa, que aún dormía cuando salí. Ella no sabe nada. Fui a dar mis clases normalmente y luego vine aquí,
a contar lo que hice. ¿El arma? La tiré al río, cerca del puente viejo. No la encontrarán. El inspector respiró hondo, intentando procesar la frialdad con la que Miguel Ángel relataba un asesinato. 30 años de policía, y aún se sorprendía de la capacidad humana para la violencia. Incluso cuando venía de un profesor de matemáticas respetado en la comunidad, sin ningún historial de comportamiento violento. ¿Por qué vino a confesarse? Podría simplemente haberse quedado callado. Hasta donde sabemos no hay testigos. Podría ser otro crimen sin resolver. Miguel Ángel miró directamente a los ojos del inspector, por primera vez mostrando una emoción más fuerte. Porque quiero que todos lo sepan. Quiero que el sistema que falló a mi hija tenga que lidiar conmigo ahora. Quiero que el jurado, que liberó a un asesino confeso, tenga que juzgar a un padre que solo hizo lo que cualquiera de ellos haría en mi lugar. Quiero que los periódicos que pusieron su absolución en una pequeña nota en la esquina de la página ahora tengan que poner mi cara en primera plana. Entiendo, murmuró el inspector, aunque no estaba seguro de si realmente comprendía. Y principalmente, continuó Miguel Ángel, la voz ahora innegablemente quebrada, quiero que la memoria de mi Laura no sea solo la de otra víctima cuyo asesino quedó impune. Quiero que sepan que su padre no se quedó de brazos cruzados, que no lo acepté, que yo, su voz falló, y por primera vez desde que entrara en el cuartel, las lágrimas vinieron. El secretario dejó de teclear, incómodo. «Terminaremos su declaración oficial después», dijo el inspector, haciendo una señal para que el secretario saliera de la sala. «Voy a pedir que le traigan un vaso de agua». Cuando se quedaron solos, el inspector Moreno miró al hombre ahora encorvado sobre sí mismo, sollozando como un niño. Sintió una mezcla de pena, comprensión y un profundo malestar profesional. Como guardia civil, sabía que Miguel Ángel Fuentes había cometido un crimen grave y premeditado. Como padre de 2 hijas, algo dentro de él se preguntaba si no habría hecho exactamente lo mismo. Mientras tanto, en el depósito de cadáveres municipal, el cuerpo de Sergio Domínguez pasaba por los procedimientos de autopsia. El doctor Enrique Vidal, médico forense que trabajaba en Valdeolmos y otros 3 municipios vecinos, confirmaba lo que ya era evidente. 2 disparos a quemarropa, efectuados frontalmente, sin signos de lucha o defensa. Muerte instantánea, dictaba a su asistente, que registraba sus observaciones. El primer disparo alcanzó el corazón, el segundo perforó el pulmón derecho. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar entre los disparos. La noticia del asesinato de Sergio Domínguez ya corría por el pequeño pueblo, pero aún como un crimen común. La confesión de Miguel Ángel y la conexión con el caso de Laura Fuentes todavía no eran de conocimiento público. En el pequeño apartamento del matrimonio Fuentes, Carmen, 52 años, preparaba la cena, sin saber que su marido no volvería a casa aquella noche. En el dormitorio del matrimonio, una fotografía de Laura sonreía sobre la mesita de noche, junto a una vela siempre encendida. A la mañana siguiente, el titular del periódico local, La Voz de Valdeolmos, decía: «Profesor confiesa asesinato de hombre absuelto por la muerte de su hija». En pocas horas, medios de comunicación regionales ya enviaban equipos al pequeño pueblo, transformando un crimen local en un caso de repercusión nacional. En la celda del cuartel, donde había pasado la noche, Miguel Ángel recibió la visita del abogado de oficio, el letrado designado, don Alejandro Montero, 35 años, intentaba explicarle la situación jurídica. «Señor Fuentes, el delito por el que usted ha confesado es homicidio doloso con agravantes. La premeditación y el motivo vil, venganza, son circunstancias agravantes. Estamos hablando de una pena que puede llegar a 20 años». Miguel Ángel escuchaba con aparente tranquilidad. «Lo comprendo, abogado.
Existen estrategias de defensa que podemos adoptar. Está el componente emocional, el trauma de la pérdida de su hija, la frustración con el sistema judicial. Podemos trabajar con una defensa basada en trastorno mental transitorio. No, interrumpió Miguel Ángel firmemente. No quiero alegar locura ni nada parecido. Hice lo que hice en plenas facultades mentales. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El defensor suspiró, ajustándose las gafas. Señor Fuentes, entiendo su sentimiento, pero mi trabajo es ofrecerle la mejor defensa posible. Si usted no coopera... Don Alejandro, Miguel Ángel lo miró a los ojos. No quiero escapar, no quiero atenuantes. Quiero que el juicio ocurra, quiero que sea público, quiero que todos vean y entiendan. Este es mi último acto como padre de Laura. No me quite eso. Fuera del cuartel, una pequeña multitud ya se formaba. Vecinos, exalumnos, colegas del instituto donde Miguel Ángel enseñaba. Algunos traían carteles de apoyo, otros simplemente querían ver el desarrollo de los acontecimientos. Entre ellos, periodistas y cámaras de televisión empezaban a registrar testimonios. El profesor Fuentes era el mejor profesor del instituto, decía una exalumna, ahora universitaria. Siempre hablaba de su hija con tanto orgullo. Cuando ella fue asesinada, algo dentro de él se rompió. Todos lo vimos. La justicia falló con Laura, declaraba un vecino de los Fuentes. Todo el mundo sabía que Sergio era culpable. Él mismo confesó. Y después salió por una tecnicidad. Eso no es justicia. La creciente cobertura mediática sacaba a la luz un debate sobre justicia, venganza y los límites del sistema judicial. Expertos en derecho, psicólogos, sociólogos, todos querían opinar sobre el caso del profesor que hizo justicia por su propia mano. Mientras tanto, en el cuartel, el inspector Moreno recibía una llamada del fiscal del distrito, don Francisco Ruiz. Javier, ¿qué locura está pasando en Valdeolmos? Todos los medios están encima de este caso. El Tribunal Superior ya me ha llamado 2 veces hoy. Es complicado, Francisco, respondió el inspector, frotándose los ojos cansados. Fuentes lo ha confesado todo, con detalles. No hay duda de que mató a Domínguez, y no parece arrepentido. ¿Cómo está su esposa? Devastada. Vino más temprano. Quería ver a su marido. No sabía nada, por lo que pudimos percibir. Primero perdió a su hija, ahora va a perder a su marido para la cárcel. Es una tragedia sobre otra. ¿Y cómo está el ambiente en el pueblo? El inspector suspiró, mirando por la ventana a la multitud que solo aumentaba. Dividido, pero con tendencia a apoyar a Fuentes. Mucha gente se indignó con la absolución de Domínguez en su momento. Algunos están tratando al profesor casi como un héroe. Eso es peligroso, Javier. No podemos romantizar la justicia por mano propia. Lo sé, Francisco, mejor que nadie. Pero tienes que entender, en un pueblo pequeño como este, cuando el sistema falla de forma tan evidente, la gente pierde la confianza. Y entonces pasa a admirar a quien toma medidas, aunque sean equivocadas. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era el secretario Diego. «Inspector, hay algo que necesita ver». En la sala principal del cuartel, la televisión mostraba una entrevista en directo con la madre de Sergio Domínguez, doña Margarita, una señora de 70 años. «Mi hijo no era ningún santo», decía, sorprendiendo al reportero. «Tuvo problemas con drogas, se metió en peleas. No sé si mató a aquella chica o no. Él me dijo que no, pero...» dudó. «Pero mentía a veces. Lo que sé es que nadie merece morir así, y ahora hay otra familia destruida. El profesor también tiene su madre, su esposa. Esto nunca va a terminar». El inspector apagó la televisión pensativo. «Fuentes quiere hablar con la prensa», informó Diego. «Está insistiendo». «Absolutamente no», respondió el inspector. «Ya tenemos un circo mediático instalado. Si empieza a dar declaraciones, esto se convertirá en un espectáculo completo». En la sala, donde Miguel Ángel esperaba para ser trasladado a la prisión de la ciudad vecina, el profesor escribía compulsivamente en un cuaderno que el abogado de oficio le había proporcionado.
página tras página, con una caligrafía meticulosa, característica de quien pasó décadas corrigiendo ejercicios de alumnos. ¿Qué tanto escribe?, preguntó uno de los guardias civiles al defensor. Una especie de manifiesto, por lo que entendí, respondió don Alejandro. Quiere que sea publicado, que la gente entienda por qué hizo lo que hizo. Dice que es su última lección como profesor. En los días siguientes, el caso ganaría proporciones aún mayores. El manifiesto de un padre, como se conoció el texto de Miguel Ángel, fue filtrado a la prensa y ampliamente compartido en las redes sociales. Se formaron grupos, tanto en apoyo al profesor como en defensa del debido proceso legal. Debates televisivos enfrentaban a expertos en derecho penal, defensores de los derechos humanos y activistas por la justicia para víctimas de crímenes violentos. El entierro de Sergio Domínguez se realizó de forma discreta, con la presencia solo de familiares cercanos, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La muerte del hombre, que había sido absuelto por el asesinato de Laura Fuentes a manos del padre de la víctima, se convertía en un símbolo de los complejos fallos y dilemas del sistema judicial español. Para el inspector Javier Moreno, el caso representaba un fracaso colectivo. De la policía, que no consiguió construir un caso lo suficientemente sólido, más allá de la confesión anulada. Del Poder Judicial, que liberó a un probable culpable por cuestiones procedimentales. De la sociedad, que no consiguió acoger adecuadamente el dolor de un padre devastado hasta el punto de convertirse en asesino. El día del traslado de Miguel Ángel a la prisión, una multitud se reunió frente al cuartel. Algunos aplaudían, otros protestaban, muchos simplemente observaban en silencio. El profesor, esposado, entró en el vehículo sin mirar a los lados, manteniendo la misma expresión calmada que había mostrado desde el momento de su confesión. Solo cuando el coche comenzó a alejarse, un observador atento podría notar la lágrima solitaria que rodó por el rostro de Miguel Ángel Fuentes, el profesor de matemáticas que, por un momento terrible, decidió enseñar al mundo una lección sobre dolor, pérdida y los límites de la justicia institucional. Por la noche, en la pequeña capilla del cementerio municipal de Valdeolmos, Carmen Fuentes encendió una vela delante de la foto de su hija. «Laura», susurró, «tu padre hizo lo que creyó que debía hacer. Ahora estoy sola con las consecuencias. Ayúdame a encontrar fuerzas, hija». Fuera, la lluvia comenzaba a caer sobre el tranquilo pueblo, lavando temporalmente las tensiones a flor de piel. Pero las preguntas suscitadas por el caso del profesor que hizo justicia por su propia mano permanecerían, resonando por los pasillos de los tribunales, por las aulas de las facultades de Derecho y principalmente por el corazón de cada persona que se preguntaba «¿Y si me pasara a mí? ¿Qué haría yo?». El centro penitenciario de Alcalá de Henares, ciudad a 70 kilómetros de Valdeolmos, no estaba preparado para la atención mediática que el nuevo interno atraería. Construido en la década de 1980 para albergar a 200 reclusos, ahora acogía a más de 500, en condiciones que las autoridades preferían calificar como desafiantes, aunque inhumanas fuera una descripción más precisa. Miguel Ángel Fuentes fue asignado al módulo de presos primarios en una celda colectiva con capacidad para 8 internos, pero que albergaba a 16. El profesor, a sus 57 años, era significativamente mayor que la mayoría de sus compañeros de celda. Su llegada fue recibida con una mezcla de curiosidad y respeto reticente. El hombre que vengó a su hija ya era una figura conocida, incluso entre los reclusos. «Usted es el profesor que mató al tipo que mató a su hija, ¿verdad?», preguntó Raúl, 28 años, condenado por robo en la primera noche de Miguel Ángel en prisión. «Soy yo, sí», respondió Miguel Ángel, sentado en el borde de la cama improvisada en el suelo. «Pero prefiero ser llamado simplemente profesor». «¿Qué enseña?», preguntó otro recluso.
Matemáticas. Enseñaba en realidad. Dudo que vuelva a dar clases después de todo esto. La adaptación de Miguel Ángel a la rutina carcelaria fue tan metódica como su vida anterior. Organizó sus pocas pertenencias, estableció una rutina de ejercicios simples y rápidamente se ofreció para ayudar a otros reclusos con alfabetización y conocimientos básicos. En 2 semanas ya coordinaba un grupo informal de estudios en el patio durante la hora de sol. Mientras tanto, en Valdeolmos, la vida intentaba encontrar una nueva normalidad. El instituto público donde Miguel Ángel enseñaba sustituyó al profesor, pero mantuvo una foto suya en la sala de profesores. Los alumnos organizaron una campaña por la reducción de su pena, recogiendo firmas en la Plaza Mayor los domingos. Carmen Fuentes, esposa de Miguel Ángel y madre de Laura, enfrentaba una situación particularmente dolorosa. La casa que la pareja había comprado tras la muerte de su hija ahora parecía demasiado grande para ella sola. Las facturas empezaban a acumularse. Su salario de profesora de lengua en la escuela primaria apenas cubría los gastos cotidianos, y ahora también necesitaba afrontar los costes de visitas semanales a la prisión. «No sé cómo voy a poder continuar», confesó a su cuñada, Pilar, que había venido de Barcelona para apoyarla. «Primero Laura, ahora Miguel Ángel. Es como si la vida me estuviera despedazando poco a poco». La historia de la familia Fuentes había conmovido a gran parte de la población local. Una colecta virtual fue organizada por exalumnos del profesor, recaudando dinero para ayudar a Carmen con los gastos y los costes de abogados. En un mes, más de 50.000 euros fueron donados, una cantidad significativa para los estándares del pequeño pueblo. 90 días después de la confesión de Miguel Ángel, la Fiscalía presentó la acusación formal. El profesor sería juzgado por homicidio doloso, con agravantes por motivo vil, venganza y mediante emboscada, con pena prevista de 12 a 25 años. La fecha del juicio fue fijada para 6 meses después, un plazo relativamente corto para los estándares españoles, probablemente debido a la atención mediática que el caso atraía. En el despacho del abogado de oficio, don Alejandro Montero preparaba la defensa con la ayuda de 2 pasantes. La estrategia inicialmente planificada, alegar perturbación psicológica debido al trauma, había sido categóricamente rechazada por Miguel Ángel en todas las reuniones. El profesor insistía en un enfoque directo. Había matado a Sergio Domínguez como acto de justicia y estaba dispuesto a asumir las consecuencias. «Es frustrante», se desahogaba don Alejandro con los colegas. «Tenemos elementos para construir una defensa sólida basada en arrebato emocional, trastorno mental transitorio, incluso legítima defensa del honor familiar. Pero él rechaza todo. Es como si quisiera ser condenado». La Fiscalía, liderada por don Francisco Ruiz, se encontraba en una posición igualmente incómoda. El caso era técnicamente simple. Había confesión, premeditación clara, y todas las pruebas apuntaban a la culpabilidad de Miguel Ángel. Sin embargo, la opinión pública se inclinaba fuertemente hacia el lado del acusado. En una encuesta informal realizada por el periódico local, el 78% de los entrevistados decía comprender los motivos del profesor. «Tenemos que ser cuidadosos con el enfoque», orientó el fiscal a su equipo. «Este no es un caso sobre si el acusado cometió el crimen o no», él confesó. «Es un caso sobre los límites de la justicia institucional frente a la venganza personal. Se trata de mostrar que, por más comprensible que sea el dolor del señor Fuentes, no podemos abrir precedentes para la justicia por mano propia». El municipio de Valdeolmos, mientras tanto, se convertía en escenario de una división cada vez más acentuada. Por un lado, aquellos que apoyaban a Miguel Ángel y veían en él un símbolo de resistencia contra un sistema judicial fallido. Por otro,
aquellos que, aunque comprendiendo su dolor, defendían la importancia del Estado de Derecho y del debido proceso legal. Las discusiones bullían en los bares, en las iglesias, en las escuelas. El caso Fuentes, como se conoció, extrapolaba el ámbito jurídico para convertirse en un debate moral y filosófico sobre justicia, venganza y los límites del sufrimiento humano. El inspector Javier Moreno, que había recibido la confesión original, seguía todo con creciente preocupación. 4 meses después del encarcelamiento de Miguel Ángel, solicitó una visita especial a la prisión. Encontró al profesor significativamente más delgado, con ojeras profundas, pero aún manteniendo la calma y lucidez características. «Vine a ver cómo se está adaptando», dijo el inspector tras los saludos iniciales. «Tan bien como es posible, considerando el ambiente», respondió Miguel Ángel. «Los otros reclusos me han tratado con respeto. Algunos incluso piden ayuda con estudios, cartas para la familia. Creo que mi instinto de profesor sigue activo. ¿Su esposa está bien? He visto a Carmen en el pueblo, parece abatida». «Lo sé», completó Miguel Ángel con un suspiro. «No merecía pasar por todo esto. Primero la hija, ahora el marido. A veces me pregunto si fui egoísta, si debería haber pensado más en ella antes de hacer lo que hice». El inspector notó, por primera vez, un rasgo de duda en la voz del profesor. Un silencio momentáneo se instaló entre ellos. Fuera, en el patio, otros reclusos jugaban al fútbol, sus voces amortiguadas por las gruesas paredes de la sala de visitas. «Fuentes, ¿por qué insiste en rechazar las estrategias de defensa que podrían reducir su pena?», preguntó finalmente el inspector. «Su abogado está frustrado. Dice que podría conseguir una sentencia mucho más leve si usted colaborara». Miguel Ángel miró por la ventana enrejada durante unos instantes antes de responder. «Inspector Moreno, ¿tiene usted hijos?» «2 niñas, 17 y 20 años. Entonces quizás pueda entender. Cuando maté a Sergio Domínguez, no estaba temporalmente loco. No estaba fuera de mí, estaba más lúcido que nunca. Fue la decisión más difícil y al mismo tiempo más clara que he tomado jamás. Asumir cualquier cosa diferente sería deshonrar la memoria de mi hija. Sería disminuir el significado de mi acto. Aunque esto signifique pasar décadas en prisión, incluso así, tal vez principalmente por eso». Miguel Ángel se acomodó en la incómoda silla. «Cuando Sergio fue absuelto, a pesar de la confesión, a pesar de las pruebas, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el dolor de la pérdida renovada. Fue la percepción de que el sistema que siempre defendí, las instituciones en las que siempre creí, podían fallar de manera tan flagrante, y fallar precisamente cuando más las necesitábamos». El inspector asintió, comprendiendo. «No quiero solo ser juzgado», continuó Miguel Ángel. «Quiero que mi juicio sea también el juicio del sistema que falló a mi Laura. Quiero que cada jurado, cada persona en aquella sala de tribunal tenga que mirarme y lo que hice y cuestionarse qué harían en mi lugar. Quiero que sientan el peso de esa decisión imposible». Cuando el inspector Moreno dejó la prisión aquella tarde, una lluvia fina comenzaba a caer sobre Alcalá de Henares. En el coche oficial, permaneció algunos minutos en silencio, reflexionando sobre la conversación. Por primera vez, comprendía plenamente que Miguel Ángel Fuentes no buscaba absolución, ni siquiera comprensión. Buscaba algo más fundamental. Un reconocimiento del valor de la vida de su hija, una validación del inmenso dolor que sentía y un cuestionamiento profundo del sistema que había fallado a ambos. El caso ganó proporción nacional cuando una cadena de televisión produjo un documental especial titulado «Justicia para Laura, la venganza de un padre». El programa, que mezclaba elementos periodísticos y dramatizaciones, fue duramente criticado por juristas por su sensacionalismo, pero alcanzó récords de audiencia. La imagen de Miguel Ángel,
El profesor de matemáticas que se había convertido en vengador capturaba la imaginación pública como pocos casos criminales recientes. En la prisión, Miguel Ángel recibía montones de cartas diariamente, de apoyo, de crítica, de cuestionamiento. Respondía a todas las que podía, con la misma letra meticulosa de profesor. Entre los reclusos, su posición se había vuelto casi mítica. Delincuentes reincidentes lo trataban con deferencia. Algunos incluso le confesaban sus crímenes, buscando una especie de absolución moral que el sistema formal no proporcionaba. En vísperas del juicio, Valdeolmos se preparaba para un evento sin precedentes en su historia. Los hoteles de la ciudad y región estaban llenos de periodistas, curiosos y activistas de todo tipo. La pequeña plaza frente al juzgado ya mostraba las divisiones. De un lado, manifestantes con carteles pidiendo justicia para Laura y libertad para el profesor. Del otro, grupos más pequeños defendiendo el Estado de Derecho y no a la justicia por mano propia. En la antigua casa de la familia Fuentes, ahora ocupada solo por Carmen, tenía lugar una reunión tensa. La defensa, liderada por don Alejandro Montero, hacía un último intento de convencer a Miguel Ángel de adoptar una estrategia más favorable. «Profesor, entiendo su posición, pero necesito que comprenda las consecuencias», insistía el defensor. «Si mantiene esta línea, la condena es prácticamente segura. Estamos hablando de una pena mínima de 12 años, y el fiscal ciertamente pedirá el máximo posible». Miguel Ángel, vestido con un traje sencillo prestado para la ocasión, permanecía irreductible. «Don Alejandro, agradezco su dedicación, pero mi decisión está tomada. No voy a negar lo que hice ni por qué lo hice. No voy a fingir locura ni perturbación. Hice lo que cualquier padre haría en mi lugar, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias». Carmen, que seguía la conversación en silencio, finalmente intervino. «Miguel, por favor». Su voz temblaba. «Ya perdí a mi hija. No quiero perderte también en la cárcel por tantos años. Quizás si aceptaras la ayuda de don Alejandro». Miguel Ángel se levantó y abrazó a su esposa con ternura. «Carmen, mi amor, me conoces desde hace 35 años. Sabes que no podría vivir conmigo mismo si traicionara mis principios ahora. No puedo deshonrar la memoria de nuestra Laura». Las lágrimas de Carmen mojaban el hombro de su marido, mientras el defensor y sus asistentes observaban en un silencio incómodo. Allí estaba el verdadero coste humano de aquella tragedia en cascada. Una familia destruida, primero por la violencia contra la hija, luego por la venganza del padre y ahora por la separación forzada de la pareja que solo intentaba sobrevivir al peor dolor que los padres pueden enfrentar. En la mañana del juicio, una multitud se agolpaba en los alrededores del juzgado de Valdeolmos. La policía había montado un operativo especial de seguridad, temiendo enfrentamientos entre grupos pro y contra el acusado. Periodistas de todo el país se disputaban los mejores ángulos para sus cámaras. Dentro del juzgado, el juez Gabriel Ortega, 56 años, magistrado desde hacía más de 2 décadas, se reunió con la fiscalía y la defensa para establecer las reglas del juicio. La tensión era palpable. «Señores, este no es un caso común, como todos sabemos», comenzó el juez. «La atención mediática es intensa, las emociones están a flor de piel. Quiero dejar claro que no toleraré grandilocuencias o apelaciones excesivamente emocionales de ninguna de las partes. Este tribunal no es un escenario para actuaciones mediáticas». Los abogados asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. El juez continuó. «Los jurados ya han sido seleccionados y están aislados. Hemos tomado cuidado extra para garantizar que no hayan sido expuestos a la cobertura mediática reciente. Quiero un juicio justo y técnico, basado en los hechos y en la ley, no en las emociones o en la opinión pública».
cuando Miguel Ángel entró en la sala del tribunal, escoltado por 2 policías, un silencio respetuoso se instaló. Localizó a Carmen en la primera fila. Intentó una breve sonrisa para tranquilizarla. Sus ojos entonces recorrieron el ambiente, registrando cada detalle como si fuera una última lección visual. Los jurados, 7 personas comunes que decidirían su destino. El fiscal, con su carpeta organizada. Su defensor, visiblemente tenso. Y entonces su mirada se detuvo en un objeto en el centro de la sala, una fotografía ampliada de Laura, parte del material de la acusación. Su hija sonreía desde la foto de graduación en enfermería, los ojos brillantes de quien tenía todo el futuro por delante, un futuro que Sergio Domínguez había robado, un futuro por el cual Miguel Ángel había cobrado el precio más alto. Que se inicie el juicio del acusado Miguel Ángel Fuentes por homicidio doloso con agravantes, anunció el juez, mientras el destino de un profesor, la memoria de una hija y las complejas cuestiones sobre justicia y venganza se entrelazaban en aquella pequeña sala de tribunal del interior de Madrid. El juicio que siguió estuvo marcado por momentos de intensa emoción y debate jurídico acalorado. La Fiscalía, liderada por don Francisco Ruiz, presentó un caso técnicamente impecable. Las pruebas eran claras. La confesión detallada de Miguel Ángel, registros de compra del arma, testigos que lo vieron siguiendo a Sergio Domínguez en los días anteriores al crimen y el informe de autopsia confirmando que los disparos fueron efectuados exactamente como describió el acusado. Señores del jurado, argumentó el fiscal en su intervención inicial, comprendemos el dolor inimaginable del acusado. Perder una hija es la peor tragedia que un padre puede enfrentar. Y cuando el sistema parece fallar, la tentación de hacer justicia por propia mano puede ser abrumadora. Pero una sociedad no puede funcionar si cada ciudadano decide ser juez, jurado y ejecutor. El Estado de Derecho existe precisamente para evitar el ciclo infinito de venganza que caracterizó periodos más oscuros de la humanidad. La defensa, limitada por la insistencia de Miguel Ángel en no negar el crimen ni sus motivaciones, se concentró en los aspectos humanos del caso. Don Alejandro Montero presentó docenas de testimonios de exalumnos, colegas y amigos, atestiguando el carácter ejemplar del profesor antes de la tragedia que cambió su vida. Miguel Ángel Fuentes es un hombre que dedicó su vida a enseñar, a formar ciudadanos, argumentó el defensor. Durante 30 años enseñó matemáticas, pero también valores cívicos, ética y respeto a las leyes. Fue solo cuando el sistema falló de forma tan flagrante, cuando vio al confeso asesino de su hija salir libre por una tecnicidad jurídica, que algo se rompió dentro de él. No estamos ante un delincuente común, sino ante un padre destruido por un sistema que debería protegerlo. El momento más impactante vino cuando Miguel Ángel Fuentes fue llamado a declarar. Con una calma que impresionó incluso a los más escépticos, el profesor narró no solo el asesinato de Sergio Domínguez, sino todo el camino que lo llevó a ese punto, la relación cercana con su hija, los sueños que compartían, el terror al recibir la noticia de su desaparición, la devastación al identificar el cuerpo, la esperanza inicial en el sistema de justicia y, finalmente, el colapso de esa esperanza con la absolución del asesino confeso. Cuando vi a Sergio Domínguez saliendo libre del tribunal, algo fundamental se rompió dentro de mí, testificó Miguel Ángel, su voz firme a pesar de la emoción evidente. No fue solo el dolor de la pérdida que resurgió, fue la percepción de que el sistema en el que siempre creí podía fallar de forma tan completa. Fue como si el valor de la vida de mi hija hubiera sido negado por el propio Estado, que debería garantizar justicia. ¿Y usted pensó que matarlo traería justicia?, cuestionó el fiscal durante el contrainterrogatorio.
Miguel Ángel reflexionó durante unos segundos antes de responder. No se trata de lo que pensé, señor fiscal. Sé que matar a Sergio Domínguez no trajo a mi hija de vuelta. Sé que no borró el dolor ni compensó la pérdida. Sé, intelectualmente, que dos errores no hacen un acierto. Pero en aquel momento, mirando al hombre que había destruido mi familia y que caminaba libre, riendo con amigos en el bar, hablando sobre cómo engañó al sistema, no podía soportar más la injusticia. Quizás eso no sea justicia en el sentido legal, pero era el único camino que me quedaba como padre. Durante los 3 días de juicio, el pueblo de Valdeolmos prácticamente se paralizó. Comercios cerraron más temprano, escuelas adaptaron horarios, todos absorbidos por el drama que se desarrollaba en el tribunal. En el tercer y último día, cuando el jurado se retiró a deliberar, la tensión en la comunidad era palpable. Tras 4 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto, culpable de homicidio doloso con agravantes. El juez Gabriel Ortega entonces dictó la sentencia: 15 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, una pena intermedia, considerando las circunstancias atenuantes. Cuando el juez preguntó si el acusado tenía algo que decir antes de la formalización de la sentencia, Miguel Ángel se levantó con dignidad. Su señoría, acepto la decisión de este tribunal y la pena impuesta. Nunca negué lo que hice, ni por qué lo hice. Sé que ninguna justificación moral puede sobreponerse a la ley y estoy preparado para asumir las consecuencias de mis actos. Hizo una pausa, mirando brevemente a Carmen, que lloraba silenciosamente. Solo pido que, al registrar este caso en los anales de la justicia, no se olviden de que todo comenzó con la muerte de Laura Fuentes, una joven enfermera llena de sueños y potencial, cuya vida fue brutalmente interrumpida, y cuyo asesino confeso fue liberado por el mismo sistema que hoy correctamente me condena. Esta es la contradicción con la que todos tendremos que vivir. El tribunal permaneció en silencio durante varios segundos tras las palabras de Miguel Ángel. Incluso el fiscal, que había trabajado arduamente por la condena, parecía conmovido por el peso moral de las palabras del profesor. El juez finalmente golpeó el mazo, cerrando formalmente el juicio que había captado la atención nacional. Fuera del juzgado, mientras Miguel Ángel era conducido de vuelta a la prisión, se desarrollaba una escena inusual. Los grupos que antes se dividían en partidarios y críticos del profesor, ahora se mezclaban en conversaciones intensas. No había celebración ni revuelta, solo un reconocimiento solemne de la complejidad del caso y de las cuestiones que planteaba sobre justicia, venganza y los límites del sufrimiento humano. Al día siguiente del juicio, el editorial del periódico La Voz de Valdeolmos resumía el sentimiento predominante. El caso Fuentes no tiene vencedores. Una joven perdió la vida, un padre perdió la libertad, una madre lo perdió todo. Lo que queda ahora son preguntas dolorosas sobre cómo nuestra sociedad trata la justicia, el dolor y los fallos del sistema que debería protegernos a todos. 6 meses después de la condena, Miguel Ángel fue trasladado a un centro penitenciario de seguridad media en Toledo, donde inició un programa de educación para reclusos. Carmen lo visitaba quincenalmente, recorriendo más de 300 kilómetros en autobús. La casa de la pareja en Valdeolmos fue vendida. Los recuerdos eran demasiado pesados y los costes de mantener 2 residencias inviables. En el 5º aniversario de la muerte de Laura, una pequeña ceremonia se realizó en el cementerio municipal. Carmen, amigos cercanos, ex colegas de trabajo de la joven enfermera y ex alumnos de Miguel Ángel se reunieron para un homenaje discreto. Por autorización especial, Miguel Ángel pudo asistir a la ceremonia por videollamada, la primera vez que veía la tumba de su hija desde su encarcelamiento. En el patio de la prisión, aquella tarde, los otros reclusos mantuvieron una distancia respetuosa del profesor,
que contemplaba el cielo con ojos llorosos. Un funcionario que pasaba lo oyó murmurar palabras que resumían la tragedia que había consumido tantas vidas. Laura, hija mía, no sé si hice lo correcto, pero hice lo único que pude hacer. Espero que donde estés, comprendas que para un padre, la justicia a veces tiene un precio que estamos dispuestos a pagar, incluso si es con la propia libertad. El caso del profesor que hizo justicia por su propia mano gradualmente salió de los titulares nacionales, pero continuó siendo discutido en facultades de derecho, en cursos de ética y en debates sobre reforma del sistema judicial. En Valdeolmos, la historia se transformó en una especie de leyenda local, un recordatorio sombrío de los límites de la justicia institucional y del poder devastador del dolor humano cuando es empujado más allá de sus límites. Y en las paredes del instituto público, donde Miguel Ángel enseñó durante décadas, una placa discreta fue instalada con las palabras «En memoria de Laura Fuentes», 1986-2010, y en reconocimiento a su padre, profesor Miguel Ángel Fuentes, que nos enseñó que las matemáticas tienen respuestas exactas, pero la vida raramente las ofrece. Debajo, una cita del propio profesor extraída de su manifiesto: «La justicia no es solo un conjunto de leyes y procedimientos, sino un compromiso moral con el valor de la vida humana». El año era 2025 y el pequeño municipio de Valdeolmos celebraba sus tradicionales fiestas patronales de San Isidro con menos entusiasmo que en el pasado. 5 años habían pasado desde el juicio de Miguel Ángel Fuentes, el profesor que mató al asesino de su hija, pero las marcas de aquella historia continuaban presentes en el tejido social de la comunidad. En el kiosco de la Plaza Mayor, donde grupos musicales se presentaban, una pancarta anunciaba la próxima atracción: Proyecto Laura, música y esperanza. Se trataba de una iniciativa creada por excompañeros de Laura Fuentes, que recaudaba fondos para becas de estudio en enfermería para jóvenes de bajos recursos. El rostro sonriente de la joven asesinada 15 años atrás sonreía desde el cartel, congelado en el tiempo. En una mesa, cerca del kiosco, Carmen Fuentes, ahora con 57 años y cabello completamente blanco, vendía artesanía y distribuía folletos sobre el proyecto. Tras la condena de su marido, había encontrado propósito en la transformación de la tragedia personal en acción social. Con la ayuda de amigos y de la comunidad, había fundado una pequeña ONG dedicada a apoyar a familias de víctimas de violencia y a promover debates sobre justicia restaurativa. Profesora Carmen, ¿cómo está el profesor Miguel Ángel?, preguntó una señora que se había acercado para comprar un mantel bordado. Está bien, dentro de lo posible, respondió Carmen con una sonrisa contenida. Continúa dando clases a los reclusos. Ha organizado una biblioteca en la penitenciaría. Ya sabes cómo es él, profesor hasta el final. La adaptación de Miguel Ángel al sistema penitenciario había sorprendido a muchos. En vez de sucumbir a la depresión o al aislamiento, el profesor transformó su celda en un mini aula. Comenzando con alfabetización básica para reclusos sin escolaridad, pronto expandió a cursos de matemáticas, lengua y ciencias. La administración de la prisión, reconociendo el impacto positivo de sus actividades, formalizó su papel como educador, permitiéndole acceso a materiales didácticos y un pequeño espacio en la biblioteca para sus clases. La historia del profesor recluso atrajo atención nacional nuevamente cuando un reportaje especial mostró los resultados de su trabajo. Docenas de presos concluyendo la educación primaria y secundaria, algunos incluso preparándose para la selectividad en cursos a distancia. No estoy aquí para redimirme o conseguir reducción de pena, había declarado Miguel Ángel en el reportaje. Estoy aquí porque cometí un delito y acepto las consecuencias.
Pero eso no significa que no pueda seguir siendo útil, continuando haciendo lo que siempre hice, enseñar. Esa misma mañana de las fiestas patronales, a 800 kilómetros de allí, en el centro penitenciario de Toledo, Miguel Ángel se preparaba para una visita especial. No la de Carmen, que venía religiosamente una vez al mes, sino de Lucía Domínguez, 45 años, hermana de Sergio Domínguez, el hombre que él había matado. El encuentro, mediado por un proyecto de justicia restaurativa, había sido solicitado por Lucía meses antes y cuidadosamente preparado por psicólogos y asistentes sociales. Miguel Ángel, inicialmente reticente, acabó aceptando tras conversaciones con Carmen y su terapeuta penitenciario. En la sala de visitas especiales, Miguel Ángel esperaba nerviosamente. Su cabello, ahora completamente blanco, y la postura ligeramente encorvada denunciaban el peso de los años de reclusión, aunque su mirada mantenía la lucidez característica. Cuando Lucía entró, acompañada por la psicóloga del programa, el silencio inicial fue denso como una pared física entre ellos. La mujer, de apariencia cansada y ojos que cargaban su propia porción de dolor, se sentó frente a él, las manos inquietas sobre la mesa. «Señor Fuentes», comenzó ella, tras algunos momentos, «gracias por aceptar reunirse conmigo». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió él, la voz controlada, «aunque confieso que no entiendo completamente por qué quiso este encuentro». Lucía respiró hondo antes de continuar. «Durante muchos años lo odié. Usted me quitó a mi hermano, pero también pasé años odiando a mi propio hermano por lo que le hizo a su hija». Miguel Ángel se mantuvo en silencio, solo asintiendo levemente. «La verdad», continuó ella, «es que Sergio estaba enfermo. Tuvo problemas mentales desde la adolescencia, agravados por el uso de drogas. Nuestra madre intentó internarlo varias veces, pero el sistema falló con él, como falló con su hija, como falló con todos nosotros». La conversación que siguió fue difícil, punteada por silencios pesados y momentos de emoción contenida. No hubo peticiones explícitas de perdón de ninguna de las partes, ni reconciliación dramática. Solo dos seres humanos intentando encontrar algún sentido en la cadena de tragedias que había entrelazado sus vidas. «No estoy aquí para decir que entiendo o perdono lo que hizo», declaró Lucía en determinado momento. «Solo necesitaba encarar al hombre que mató a mi hermano y decir que también soy una víctima en todo esto, y que quizás, si el sistema hubiera funcionado bien para cualquiera de nosotros, nada de esto habría ocurrido». Al final del encuentro, cuando Lucía estaba a punto de salir, Miguel Ángel hizo la pregunta que lo atormentaba desde que supo de la visita. «¿Por qué ahora, después de todos estos años?» Lucía se detuvo en la puerta, sin girarse completamente. «Porque mi hija se está graduando en Derecho. Va a trabajar con derechos humanos y justicia restaurativa. Y antes de que ella intente arreglar el sistema, quería que entendiera el coste humano cuando éste falla. Su historia, nuestra historia, es el mejor y más doloroso ejemplo de ello». De vuelta en Valdeolmos, la noche de las fiestas patronales concluía con una presentación de música clásica organizada por el Proyecto Laura. En el escenario improvisado, jóvenes becados tocaban piezas que habían sido las favoritas de Laura, según su madre. Entre el público, Carmen observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. A su lado, una silla vacía estaba simbólicamente reservada para Miguel Ángel, con su antiguo maletín de profesor cuidadosamente colocado sobre el asiento. Un gesto simple, pero que representaba la presencia continua del profesor en la comunidad, a pesar de su ausencia física. Tras el concierto, el inspector Javier Moreno, ahora jubilado, se acercó a Carmen. «Fue una bella presentación», comentó. «Laura estaría orgullosa». «Gracias, Javier», respondió Carmen con una sonrisa triste. «A veces me pregunto si todo esto, el proyecto, las becas, no es solo nuestra forma de lidiar con la culpa,
de dar algún sentido a algo que no debería haber ocurrido. Creo que es más que eso, reflexionó el ex inspector. Es una forma de honrar su memoria y también de garantizar que su muerte y todo lo que ocurrió después no fue completamente en vano. Caminaron juntos hasta la plaza, ahora casi vacía. En los últimos años, Javier se había convertido en un apoyo importante para Carmen, ayudando con cuestiones legales y ocasionalmente acompañándola en visitas a Miguel Ángel cuando el viaje era especialmente difícil. «Tengo noticias», dijo Carmen, mientras se sentaban en uno de los bancos. El abogado de Miguel Ángel cree que puede conseguir progresión al régimen semiabierto el próximo año. Su comportamiento ejemplar, el trabajo educativo, todo está siendo considerado positivamente. «Eso es excelente», respondió Javier, genuinamente feliz por la noticia. «Ya ha cumplido más de 1/3 de la pena. Tiene derecho a esa progresión, y si existe alguien que merece una segunda oportunidad, es Miguel Ángel. A veces me pregunto cómo será cuando vuelva», reflexionó Carmen mirando a las estrellas arriba. «El pueblo ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Él ha perdido tanto tiempo». El ex inspector asintió, comprendiendo la preocupación. «La reinserción nunca es fácil, especialmente en casos de tanta repercusión, pero Miguel Ángel te tiene a ti, tiene amigos fieles, una comunidad que no lo ha olvidado. Es más de lo que muchos tienen cuando salen». La conversación fue interrumpida por una joven que se aproximó tímidamente. Era Sofía Martín, 19 años, una de las primeras becadas del Proyecto Laura. «Doña Carmen, solo quería agradecerle nuevamente por la oportunidad», dijo, visiblemente emocionada. «Estoy en el 2º año de enfermería ahora, y todo gracias al proyecto. Sé que nunca conocí a su hija, pero siento como si de alguna forma estuviera siguiendo sus pasos». Carmen se levantó y abrazó a la joven, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Laura habría adorado conocerte, querida. Estás haciendo exactamente lo que ella soñaba. Cuidar de las personas, marcar la diferencia». Después de que Sofía se alejó, Javier observó. «Mira, es de eso de lo que estoy hablando. Algo bueno surgiendo de tanto dolor. No borra lo que ocurrió, pero da algún propósito», completó Carmen. «Miguel Ángel siempre dice en las cartas que necesitamos encontrar ecuaciones de sentido en medio del caos. Creo que lo estamos intentando, cada uno a su manera». A la mañana siguiente, en la penitenciaría, Miguel Ángel recibía una carta especial. No de Carmen, que escribía semanalmente, ni de exalumnos o simpatizantes, que mantenían correspondencia regular, sino del juez Gabriel Ortega, el mismo que había presidido su juicio 5 años antes. En la carta, escrita en papel timbrado del tribunal, el juez informaba que había sido invitado a dar una conferencia en la escuela judicial sobre casos emblemáticos y dilemas éticos de la justicia. Y le gustaría, si fuera posible, incluir algunas reflexiones de Miguel Ángel sobre su perspectiva actual del caso. «No se trata de explotar su situación», escribía el juez, «sino de proporcionar a los futuros magistrados una visión más humana y compleja de las consecuencias de nuestras decisiones judiciales. Su caso se ha convertido en un referente en las discusiones sobre los fallos del sistema y los límites de la justicia institucional». Miguel Ángel decidió responder. En las semanas siguientes produjo un texto cuidadoso, sin autocompasión o justificaciones para sus actos, pero ofreciendo reflexiones honestas sobre su camino. El ensayo, titulado «Ecuaciones sin solución», reflexiones de un profesor sobre justicia y consecuencias, comenzaba así. «Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿mataría nuevamente a Sergio Domínguez? Esta es la pregunta que más me hacen, implícita o explícitamente, en los 5 años desde mi condena. La respuesta honesta es, no lo sé. El amor por mi hija permanece inalterado, el dolor de su pérdida solo ligeramente amortiguado por el tiempo.
Lo que ha cambiado es mi comprensión de las consecuencias de mis actos, no solo para mí, sino para mi esposa, para la familia de Sergio, para mis alumnos, para la comunidad. El sistema falló a mi hija, es verdad, falló en protegerla, falló en hacer justicia después de su muerte, pero mi respuesta a ese fallo generó otra cadena de consecuencias, otra ola de dolor. La venganza no trajo paz, solo un tipo diferente de prisión, literal y metafórica. Aún así, no me arrepiento de haber asumido la responsabilidad por mis actos. Si hay algo que aprendí enseñando matemáticas durante 30 años, es que toda acción tiene consecuencias y debemos estar preparados para aceptar los resultados de nuestras ecuaciones, incluso cuando nos llevan a lugares que no previmos. El ensayo de Miguel Ángel fue incluido en el material del curso de la Escuela Judicial y posteriormente publicado en una revista jurídica especializada. Su relato sincero y matizado generó debates intensos sobre reforma judicial, justicia restaurativa y el impacto de las decisiones judiciales en la vida real de las personas involucradas. A finales de aquel año, un cambio significativo ocurrió en la vida de Miguel Ángel. Debido a su comportamiento ejemplar, trabajo educativo consistente y el tiempo ya cumplido, fue transferido al régimen semiabierto. Esto significaba que podría dejar la penitenciaría durante el día para trabajar, regresando por la noche para dormir. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, tras mucha deliberación y presión de grupos de apoyo, le ofreció una posición como coordinador pedagógico en un programa de educación penitenciaria, un trabajo que le permitiría usar su experiencia tanto como educador como recluso para mejorar el sistema educativo en las prisiones de la comunidad. Su primera salida temporal para pasar la Navidad con Carmen fue un evento emocionante y desafiante. La pareja pasó las fiestas en un pequeño apartamento en Toledo, evitando Valdeolmos y la inevitable atención mediática que su presencia atraería. Fue un reencuentro marcado por momentos de alegría intensa y conversaciones dolorosas sobre todo lo que habían perdido y el futuro incierto que les aguardaba. «Estoy orgullosa de ti», dijo Carmen, mientras decoraban un pequeño árbol de Navidad, «del trabajo que has hecho en la prisión, de las vidas que estás transformando». Miguel Ángel, ahora con 62 años, sonrió con una mezcla de gratitud y tristeza. «Y yo estoy eternamente agradecido porque te hayas quedado a mi lado, incluso después de todo lo que hice. De cierta forma, tú recibiste la pena más dura, la soledad, las dificultades prácticas, la estigmatización. Estamos juntos en esto. Siempre lo estuvimos», respondió ella simplemente. «Desde que perdimos a Laura, solo nos tenemos el uno al otro». La mención de la hija trajo un silencio momentáneo. Miguel Ángel entonces preguntó sobre el proyecto Laura, y Carmen se animó contando sobre las nuevas becarias, los planes de expansión, las colaboraciones con universidades locales. «Es increíble cómo has transformado todo ese dolor en algo tan positivo», comentó él con admiración genuina. «Mientras yo solo...» «No», interrumpió Carmen, sosteniendo sus manos. «Lo que hiciste fue incorrecto a los ojos de la ley y estás pagando por ello, pero no disminuyas el impacto que has tenido. Tu caso cambió la conversación sobre justicia en este país, hizo que la gente cuestionara el sistema, exigiera reformas, y ahora tu trabajo con educación en las prisiones está dando a otros reclusos una segunda oportunidad que muchos nunca habrían tenido». Aquella noche, Miguel Ángel escribió en su diario una reflexión que capturaba el estado complejo de su alma tras tantos años. La Navidad siempre fue la época favorita de Laura. Le encantaban las luces, los regalos, la familia reunida. Hoy, sentado en este pequeño apartamento con Carmen, siento una extraña paz mezclada con un dolor que nunca desaparecerá completamente. No tengo ilusiones de que lo que hice fuera correcto, pero tampoco puedo decir, mirando hacia atrás,
que habría actuado de manera diferente en aquellas circunstancias específicas, en aquel momento exacto de desesperación y rabia. Lo que sé ahora, con la claridad que solo el tiempo y la reflexión forzada de la prisión pueden traer, es que la verdadera justicia no es algo que se alcanza a través de un único acto, sea legal o no. Es un compromiso continuo, una búsqueda diaria de equilibrio y restauración. Es el trabajo que Carmen hace con el proyecto. Es lo que intento hacer en las clases para los reclusos. Es lo que jueces, abogados y legisladores necesitan hacer al repensar nuestro sistema roto. Laura no volverá. Ni Sergio Domínguez. Ni los años que pasé tras las rejas. Pero quizás, si algo bueno puede venir de tanta pérdida, sea la comprensión de que la justicia no es una ecuación simple, con una única solución correcta. Es un problema complejo, multifacético, que requiere más que venganza o castigo. Requiere sanación, requiere cambio sistémico, requiere humanidad. 6 meses después de su transferencia al régimen semiabierto, Miguel Ángel recibió una invitación inesperada. Un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid estaba organizando un simposio sobre fallos en el sistema judicial y sus costes humanos, y querían que él fuera uno de los ponentes compartiendo su experiencia. Tras consultar con su abogado y obtener las autorizaciones necesarias, Miguel Ángel aceptó. El día del evento, el auditorio de la universidad estaba lleno. Estudiantes, profesores, profesionales del derecho, periodistas. Un silencio respetuoso se estableció cuando el ex profesor, ahora visiblemente mayor, pero manteniendo la dignidad característica, subió al escenario. «No estoy aquí para defender lo que hice», comenzó, la voz firme a pesar del nerviosismo visible, «ni para criticar el sistema que correctamente me condenó por mis actos. Estoy aquí para compartir un viaje personal a través de los laberintos del dolor, la justicia y las consecuencias, con la esperanza de que mi experiencia pueda contribuir a una reflexión más profunda sobre cómo reparamos las fallas en nuestro contrato social». En los 90 minutos siguientes, Miguel Ángel ofreció un relato lúcido y emocionalmente honesto de su trayectoria. Habló sobre la hija perdida, sobre el juicio que absolvió a su asesino, sobre el momento en que decidió hacer justicia por su propia mano. Describió sus años en prisión, el trabajo con educación de reclusos, los encuentros restaurativos con la hermana de Sergio Domínguez. Y principalmente reflexionó sobre las complejas capas de responsabilidad, culpa, castigo y redención que había enfrentado. La pregunta fundamental que todos enfrentamos, concluyó, no es solo ¿qué es justicia?, sino cómo respondemos cuando la justicia, como la entendemos, falla. Mi respuesta fue violenta y definitiva, y por eso pagué y sigo pagando un precio justo. Pero hay otras respuestas posibles, otras formas de resistir a la injusticia, de honrar a aquellos que perdimos, de transformar el dolor en propósito. Es lo que mi esposa hace con el proyecto que creó en nombre de nuestra hija. Es lo que muchos de ustedes, futuros juristas, tendrán la oportunidad de hacer a través de la reforma del sistema, de la defensa de los vulnerables, de la construcción de mecanismos de justicia más humanos y eficaces. Cuando terminó, el silencio inicial dio lugar a aplausos respetuosos. Durante la sesión de preguntas, un joven estudiante se levantó y planteó la cuestión que quizás todos querían hacer. Después de todo lo que ha vivido, ¿aún cree en la justicia? Miguel Ángel reflexionó por un momento antes de responder. Creo en la posibilidad de la justicia, aunque reconozco sus límites y fragilidades. Así como creo en las matemáticas, aun sabiendo que existen ecuaciones sin solución y problemas sin respuesta definitiva.
La justicia perfecta tal vez sea un ideal inalcanzable, pero la búsqueda de ella, el compromiso con sus principios fundamentales, es lo que nos mantiene humanos ante la pérdida, el dolor y la tentación de la venganza. La conferencia de Miguel Ángel fue grabada y, con su permiso, compartida online, alcanzando cientos de miles de visualizaciones. El vídeo llegó hasta Madrid, donde legisladores debatían una reforma del Código Penal y Procesal. Al año siguiente, una enmienda inspirada parcialmente por el caso Fuentes fue aprobada, estableciendo protocolos más rigurosos para la admisibilidad de confesiones y garantizando que tecnicidades procesales no impidieran la consideración de evidencias sustanciales en casos de crímenes violentos. Fue conocida informalmente como Ley Laura, aunque su nombre oficial fuera más burocrático. En 2030, 10 años después del juicio, Miguel Ángel Fuentes fue liberado condicionalmente, habiendo cumplido 2/3 de su pena original. A los 67 años, decidió no regresar a Valdeolmos, optando por establecerse en un pequeño pueblo en el interior de Madrid, donde él y Carmen compraron una casa sencilla con la ayuda de amigos y exalumnos. Allí, la pareja finalmente encontró una medida de paz. Miguel Ángel continuó trabajando como consultor para programas de educación en prisiones, mientras Carmen expandía el Proyecto Laura a otras localidades. Ocasionalmente, él daba conferencias en universidades y encuentros sobre reforma penitenciaria, siempre rechazando pagos y pidiendo que las donaciones fueran hechas al proyecto de su esposa. En el 15º aniversario de la muerte de Laura, una ceremonia especial fue realizada en el Hospital Universitario de Valdeolmos, donde la joven enfermera había trabajado. Una nueva ala pediátrica, parcialmente financiada por el Proyecto Laura, fue inaugurada con su nombre. Miguel Ángel y Carmen fueron invitados y, tras mucha deliberación, decidieron asistir. Su primera visita al pueblo en muchos años. La recepción fue sorprendentemente cálida. Antiguos vecinos, compañeros de trabajo, exalumnos, todos aparecieron para expresar apoyo. Incluso aquellos que habían discrepado vehementemente de las acciones de Miguel Ángel demostraban respeto por el hombre que había pagado su deuda con la sociedad y ahora trabajaba para mejorar el sistema que había fallado a su familia. Durante la ceremonia, Miguel Ángel permaneció en silencio, sosteniendo la mano de Carmen mientras autoridades locales discursaban sobre el legado de Laura y el impacto del proyecto creado en su memoria. Cuando llegó la hora de descubrir la placa conmemorativa, el director del hospital sorprendió a todos, invitando al matrimonio Fuentes a hacer el honor. Con manos temblorosas, Miguel Ángel y Carmen juntos descubrieron la placa de bronce que decía: Ala Pediátrica Laura Fuentes, porque la curación comienza con compasión. Debajo, una cita atribuida a Laura, extraída de su diario de prácticas. Cada paciente que entra por estas puertas lleva no solo enfermedades físicas, sino historias complejas de dolor, esperanza y humanidad. Nuestra misión es curar no solo el cuerpo, sino reconocer y honrar esa humanidad. Durante la recepción que siguió, Miguel Ángel encontró un momento para estar solo, observando por la ventana del hospital la puesta de sol sobre el pueblo que había sido escenario de tantos capítulos dolorosos de su vida. Fue abordado por una joven médica que se presentó como Ana, una de las primeras becadas del proyecto. Quería simplemente decir que la historia de su hija y la suya cambió mi vida, dijo. Fue lo que me inspiró a seguir medicina, a trabajar con poblaciones vulnerables. Sé que nada de esto trae a Laura de vuelta, pero significa que algo bueno floreció de tanto sufrimiento, completó Miguel Ángel con una sonrisa gentil. Es lo mejor que podemos esperar, ¿no? Que nuestras vidas e incluso nuestras pérdidas tengan algún significado más allá del dolor. Más tarde aquella noche, de vuelta al pequeño hotel donde se hospedaban,
Miguel Ángel y Carmen conversaron sobre la experiencia de regresar a Valdeolmos. Fue más fácil de lo que imaginé, admitió él. Pensé que cada esquina traería recuerdos insoportables, pero hay algo de sanación en ver que la vida continúa, sugirió Carmen, que la memoria de Laura vive de formas que no podríamos prever. Exactamente, coincidió Miguel Ángel. ¿Y sabes qué percibí hoy? Por primera vez en mucho tiempo, cuando pienso en Laura, la primera imagen que me viene no es de su cuerpo en el depósito de cadáveres, ni de la absolución de Sergio, ni siquiera del momento en que, bueno, ya sabes, es de ella riendo, en su último cumpleaños, planeando todos los lugares que quería conocer, todas las personas a las que quería ayudar. Carmen apretó su mano, lágrimas silenciosas marcando sus mejillas. Así es como debería ser. Es lo que ella querría. Aquella noche, antes de dormir, Miguel Ángel escribió una última entrada en su diario, una práctica que había mantenido durante todos los años de reclusión y ahora en libertad condicional. Hace 15 años perdí a mi única hija por la violencia sin sentido. Hace 10 años cometí un acto de violencia igualmente sin sentido en nombre de una justicia que no se concretó. En el proceso perdí mi libertad, mi carrera, años preciosos con Carmen. Pero hoy, de vuelta en Valdeolmos, veo que algo permanece, algo crece. El legado de Laura, no como víctima, sino como sanadora, como inspiración. No hay fórmulas mágicas que hagan el sufrimiento desaparecer, ni ecuaciones perfectas que equilibren las balanzas de la justicia. Solo existe el compromiso diario de elegir vida en vez de muerte, sanación en vez de venganza, esperanza en vez de desesperación. Es una elección que necesito hacer todos los días, como un ejercicio de fe en la humanidad que casi perdí. En matemáticas, aprendí que algunos problemas no tienen solución dentro de un determinado sistema. Es necesario expandir el sistema, cambiar las reglas, mirar desde una perspectiva diferente. Quizás sea así con la justicia también. No encontraremos respuestas perfectas dentro de los límites de nuestros sistemas actuales, pero eso no significa que debamos desistir de buscarlas. Significa que necesitamos continuar evolucionando, expandiendo, reimaginando lo que justicia puede significar en un mundo imperfecto. Laura, hija mía, espero que estés orgullosa de lo que estamos intentando construir a partir de las cenizas de tanta pérdida. Tu nombre ahora significa esperanza, significa sanación, significa futuro. Y quizás al final esa sea la única verdadera justicia posible. Al día siguiente, antes de dejar Valdeolmos, Miguel Ángel y Carmen hicieron una última parada en el cementerio municipal. En la tumba de Laura dejaron flores frescas y una pequeña placa plateada con una ecuación grabada. No una fórmula matemática convencional, sino un símbolo creado por el profesor. Amor, pérdida, venganza, justicia, perdón. Recomienzo. Debajo de la ecuación, una simple explicación. La vida continúa, no en círculos de venganza, sino en espirales ascendentes de significado. Mientras dejaban el pueblo, Miguel Ángel miró por la ventana del coche hacia el paisaje familiar que lentamente daba lugar a la carretera. El cuartel donde había hecho su confesión. El instituto donde había enseñado durante décadas. El hospital donde ahora una nueva ala llevaba el nombre de su hija. Cada lugar marcado por recuerdos dolorosos, pero también, ahora, por posibilidades de redención. ¿Volveremos?, preguntó Carmen, notando su mirada contemplativa. Miguel Ángel consideró la pregunta por un momento. Sí, respondió finalmente. No para vivir en el pasado, sino para continuar construyendo ese legado que es mayor que nuestro dolor, mayor incluso que nuestros fallos. La carretera se abría adelante, llevando a la pareja de vuelta a su pequeño refugio en el interior. Detrás de ellos, Valdeolmos continuaba su vida cotidiana, para siempre marcada por la historia de un profesor que cruzó la línea entre justicia y venganza, y por el largo,
complejo viaje de retorno a la humanidad que siguió. Y en algún lugar, tal vez solo en la memoria colectiva de la comunidad, Laura Fuentes continuaba sonriendo. Su espíritu de sanación y compasión vivo no solo en el proyecto que llevaba su nombre, sino en cada persona tocada por su historia. Una historia de pérdida, pero también de transformación, de justicia imperfecta, pero persistente, y del poder duradero del amor, incluso ante las más oscuras tragedias humanas. P.